Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme y un abrazo gigante. Me da muchísimo gusto que se hayan topado con nosotros y sobre todo, que estén interesados en lo que tenemos para compartirles. Para los que ya son parte de esta comunidad, gracias por seguir aquí, por su apoyo incondicional, por sus likes, por sus comentarios, por todo. De verdad, hacen que esto valga la pena. Hoy les traemos un tema que seguro va a dar mucho de qué hablar, sobre todo para los fanáticos de las series turcas y del mundo del espectáculo. Vamos a sumergirnos en un evento que ha estado en boca de todos últimamente, la fiesta sorpresa de Kwan. Sí, han leído bien. Y no solo vamos a hablar de la fiesta en sí, sino de los momentos clave que se vivieron, especialmente de las interacciones entre dos nombres que generan muchísima expectativa, Kerem y Hande. ¿Qué pasó entre ellos en este evento? ¿Hubo alguna chispa? ¿Alguna tensión? ¿O fue todo pura cordialidad? Vamos a desmenuzar cada detalle, cada foto, cada rumor que ha circulado. Prepárense porque hoy vamos a ser un poco detectives de celebridades, y lo haremos juntos. Antes de que nos lancemos de lleno en el chisme y el análisis, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho y les gusta el contenido que creamos, por favor denle al botón de suscribirse. Es gratis, solo les toma un segundito y nos ayudan un montón a seguir creciendo y a traerles más vídeos como este. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Como muchos de ustedes sabrán, Van Tatlıtuğ es uno de los actores más queridos y exitosos de Turquía, reconocido a nivel internacional por su carisma y talento. Cuando se anunció que se iba a celebrar una fiesta sorpresa para él, la expectación fue inmediata. Los detalles se mantuvieron bajo un velo de secretismo, pero inevitablemente algunos detalles empezaron a filtrarse, y uno de los puntos que más capturó la atención fue la presencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sabemos que tanto Kerem como Hande son figuras muy queridas y que a lo largo de sus carreras han compartido proyectos y han sido objeto de muchísimos rumores sobre su relación, tanto profesional como personal. La especulación es parte de este mundo, y cuando dos personas con tanta popularidad se encuentran en un mismo evento, es natural que los ojos se posen en ellos. La fiesta de Kwan, al ser un evento social donde se reúnen muchas personalidades del medio, se convirtió en el escenario perfecto para observar cualquier interacción. Las redes sociales explotaron con preguntas y teorías. ¿Se saludaron? ¿Hablaron? ¿Hubo algún cruce de miradas interesante? Los fanáticos de ambos y también los de sus antiguas parejas sentimentales estaban ansiosos por obtener alguna pista. Las fotos y vídeos que circularon, aunque a menudo son limitados y no siempre revelan todo, son nuestro punto de partida. Analizamos minuciosamente las pocas imágenes que se hicieron públicas de la fiesta. Vemos a Kwan rodeado de amigos y colegas, celebrando este momento especial. Y ahí, en medio de la multitud, se vislumbran a Kerem y Hande. En muchas de estas fotos, se les ve en momentos distintos compartiendo con diferentes grupos de personas. No hay imágenes que los muestren juntos, uno al lado del otro, interactuando de manera íntima o efusiva. Esto para algunos podría significar que simplemente estuvieron presentes en el mismo lugar, pero sin mayor conexión. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, a veces las interacciones son más sutiles, o quizás se dan fuera del foco de las cámaras. Hemos revisado comentarios de asistentes, de fuentes cercanas a la organización y, por supuesto, las publicaciones de los propios involucrados, aunque hasta ahora, ninguno ha entrado en detalles específicos sobre su encuentro. Sin embargo, la ausencia de pruebas de una interacción cercana no significa necesariamente que no haya habido ninguna. Es posible que se hayan saludado brevemente e intercambiado unas palabras cordiales, o incluso que hayan evitado una interacción pública para mantener la discreción. Para entender mejor la situación, es importante recordar la dinámica actual entre Kerem y Hande. Ambos han tenido sus propias trayectorias profesionales y personales después de sus proyectos más conocidos juntos. Hande Erçel ha continuado cosechando éxitos en producciones turcas y ha ganado mucha popularidad internacional, además de ser una figura influyente en el mundo de la moda y las redes sociales. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado activo en diversos proyectos, explorando diferentes géneros y consolidando su base de seguidores. La fiesta de Kwan, siendo un evento de celebración, se presume que fue un ambiente distendido y amistoso.
En estos escenarios, es común que las personas se reúnan para festejar, sin importar necesariamente sus historias pasadas o sus vínculos actuales. Los actores turcos a menudo coinciden en estos eventos, y un saludo cordial es lo más esperado. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad, basándonos en las imágenes disponibles, es que no hubo ningún tipo de confrontación o momento incómodo visible. Si bien no hay evidencia de una cercanía particular, tampoco hay indicios de enemistad o tensión. Ambos parecen estar disfrutando de la fiesta, cada uno en su círculo social, lo cual es completamente normal en un evento de esta magnitud. Los rumores, como siempre, vuelan alto. Algunos sugieren que podrían haber estado evitando una interacción pública por respeto a sus vidas actuales o para no generar especulaciones innecesarias. Otros, más optimistas, esperan que este encuentro pueda ser el inicio de una nueva etapa de cordialidad o incluso de una colaboración futura. La verdad es que sin una declaración directa de ellos, todo lo que tenemos son interpretaciones. Analicemos el contexto de la fiesta. Van Tatlıtuğ es una figura muy respetada y querida en la industria. Su fiesta de cumpleaños, sin duda, fue un evento al que asistieron muchas personas con las que ha trabajado o con las que mantiene una buena relación. Es el tipo de evento donde se busca celebrar y compartir un buen rato. Por lo tanto, es totalmente esperable que Kerem y Hande, como colegas de la industria, estuvieran presentes y se hubieran cruzado en algún momento. En cuanto a las interacciones específicas, si las hubo, probablemente fueron discretas. Las celebridades a menudo aprenden a navegar estas situaciones. Saben que cada movimiento, cada foto, puede ser analizado y malinterpretado. Por lo tanto, mantener un perfil bajo o interactuar de manera formal y respetuosa es una estrategia común. Los fanáticos, sin embargo, tienen una memoria larga y un cariño profundo por las parejas que han visto en pantalla. La química entre Kerem y Hande en ciertos proyectos fue innegable, y eso lleva a que muchos deseen verlos juntos, ya sea en la ficción o en la vida real. Es por eso que cualquier encuentro, por mínimo que sea, genera tantas reacciones. Podemos decir que la presencia de Kerem y Hande en la fiesta sorpresa de Kwan, más allá de la especulación, es simplemente un reflejo de la comunidad de actores en Turquía. Son colegas, se conocen, se respetan y ocasionalmente se encuentran en eventos sociales. La ausencia de drama público no significa que no se hayan visto o hablado. Simplemente optaron por la discreción, algo que muchos apreciamos en un mundo tan expuesto. Lo importante aquí es recordar que al final del día, son profesionales y personas con sus propias vidas. Si bien disfrutamos de la fantasía y la química que crean en pantalla, también debemos respetar su privacidad y sus decisiones. La fiesta de Kwan fue un momento de celebración para él, y todos los invitados, incluidos Kerem y Hande, estuvieron allí para compartir esa alegría. Hemos visto algunas fotos donde se les ve en la misma sala, pero en diferentes grupos. Por ejemplo, en una imagen se ve a Hande conversando animadamente con un grupo de amigos, y en otra, un poco más alejada, aparece Kerem interactuando con otros colegas. No hay ninguna imagen de ellos sonriéndose el uno al otro o compartiendo un momento íntimo. Esto, como decíamos, puede ser interpretado de muchas maneras. Sin embargo, es crucial no sacar conclusiones precipitadas. Las redes sociales a menudo amplifican los rumores y crean narrativas que no siempre se corresponden con la realidad. Lo que vemos en las fotos es solo una pequeña porción de lo que realmente sucedió. Y la ausencia de pruebas de una interacción no es prueba de ausencia. Quizás en ese mismo instante en que se filtró una foto de Hande riendo, Kerem estaba al otro lado de la sala teniendo una conversación amena con alguien. Quizás se saludaron al llegar, intercambiaron unas palabras amables sobre la ocasión y luego siguieron su camino, como lo harían dos colegas respetuosos en un evento social. Podríamos especular eternamente, pero la realidad es que la información concreta es escasa. Lo que sí es innegable es el impacto que tiene la mera presencia de estos dos nombres juntos en un mismo evento. Genera conversación, crea expectativa y para muchos, es un recordatorio de la química que alguna vez compartieron. En resumen, ¿qué pasó entre Kerem y Hande en la fiesta sorpresa de Kwan? Según lo que podemos observar y deducir de las filtraciones y las imágenes disponibles, no hubo ningún evento dramático, ninguna confrontación, ni tampoco una reconciliación pública o un acercamiento romántico evidente. Lo más probable es que se hayan cruzado, se hayan saludado de manera cordial, como lo harían dos profesionales respetuosos que coinciden en un evento social. Su interacción, si la hubo, fue discreta y al parecer,
se mantuvo alejada de los focos de las cámaras. Así que si esperaban un escándalo o una gran noticia romántica, lamento decepción. Arlos. La realidad a menudo es mucho más sencilla y reservada. Ambos asistieron para celebrar a Kwan, compartieron el mismo espacio pero aparentemente en círculos diferentes. Y eso en el mundo de las celebridades es algo completamente normal. Agradecemos a todos los que han llegado hasta el final de este vídeo, que han estado atentos a este análisis. Espero que les haya resultado interesante desglosar esta pequeña incógnita. Como siempre, me encanta leer sus opiniones y sus teorías. Así que ahora es su turno. ¿Qué creen ustedes que pasó entre Kerem y Hande? ¿Creen que hubo alguna interacción que no se vio? ¿Tienen alguna teoría sobre por qué se mantiene la discreción? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube sepa que les gusta nuestro contenido y lo recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de las series turcas o simplemente con alguien a quien crean que le pueda interesar. Y si aún no lo han hecho y quieren más contenido como este, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y cuídense mucho. Hasta la próxima.